Ok, entonces, siguiendo con la ley de Faraday, ¿no? Y vamos a introducir un par de conceptos nuevos, pero primero recordemos un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que uno podía definir la fuerza electromotriz, ¿no?, en un circuito como la circulación en el circuito de la fuerza por unidad de longitud, ¿no?, por unidad de carga, perdón. Integrando eso en un camino cerrado, uno definía que llamamos epsilon, que es la fuerza electromotriz en el circuito. Entonces habíamos visto que un conductor en movimiento dentro de un campo magnético da lugar a una FEM, ¿sí?, a una fuerza electromotriz, debido a la fuerza de Lorentz, que actúa sobre los portadores de carga en movimiento, ¿no? El primer ejemplo que habíamos visto en la clase pasada. Después habíamos visto que un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico, y esto es lo que llamábamos la ley de Faraday, ¿sí? Dos ejemplos de experimentos en donde esto sucede, ¿no?, en los experimentos de Faraday que discutimos, eran ya sea un imán o ¿no?, un campo magnético en movimiento, que hace que el campo en el espacio varíe en función del tiempo. Eso es un ejemplo de un campo magnético variable. La otra era todos los componentes en reposo, pero yo de alguna forma variaba la intensidad del campo magnético, ¿no?, en función del tiempo. Eso es relativamente sencillo de hacer, incluso en laboratorio, ¿no?, porque uno puede, con espiras, digamos, o solenoides o espiras de corriente, puede generar, ¿no?, puede hacer circular una corriente, y la corriente esa la puedo variar, variando una resistencia, por ejemplo, y de esa manera variar el campo magnético en función del tiempo. Bueno, cualquiera de esas cosas generan un campo eléctrico, dado por la ley de Faraday, que me dice, en su forma diferencial, me dice que el rotor de ese campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Y por el teorema de Stokes podemos, ¿no?, transformar esto en una expresión integral que tiene esta pinta, que me dice que si yo recorro el campo eléctrico en un camino cerrado, ¿sí?, calculo la circulación en ese camino, esa circulación es igual a menos la integral de superficie de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, en una superficie que tiene como borde C, ¿no?, la curva. Bueno, y habíamos visto que todas estas cosas quedan englobadas en esta ley del flujo, ¿no?, que me dice que la FEM inducida es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esto incluye, estos dos tipos de fenómenos tienen esta misma expresión. Recuerden que el flujo, ¿no?, a través de una superficie la definimos como phi es la integral de superficie del campo magnético escalar diferencial de superficie, ¿no?, el flujo magnético a través de S. Y bueno, esta ley de flujo habíamos visto que es, en principio pareciera ser una coincidencia, ¿no?, porque el origen físico o la explicación física que uno hace de este fenómeno y de este otro, ¿no?, son completamente diferentes. En un caso hay una fuerza magnética de Lorentz que hace que muevan las cargas, y en el otro caso no hay fuerza magnética, y es la variación temporal del campo magnético lo que genera un campo eléctrico, ¿no? Bien. No sé si tienen dudas de esto, me chiflan. Bueno, ya habíamos visto que la ley de Lenz era una formulación pragmática que me permitía rápidamente determinar en qué dirección actuaba esta FEM, ¿no? Lo que me dice la ley de Lenz es que a la naturaleza no le gusta que el flujo magnético cambie. Entonces, si yo quiero hacer un cambio en el flujo magnético, va a aparecer una FEM que se opone. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a aparecer una corriente en el circuito cuyo campo magnético va a oponerse al cambio de flujo que está habiendo sobre ese circuito, ¿sí? Entonces eso me permitía rápidamente entender en qué dirección iban a circular las corrientes, por ejemplo, cuando tenía un cuerpo magnético en movimiento cerca de alguna espira, ¿no?, ese tipo de experimentos o problemas. Entonces vamos a ver
primero algunas propiedades interesantes de estos campos inducidos, y vamos a discutir algunas limitaciones que tiene todo esto que viene, y después vamos a introducir un concepto nuevo, que es el concepto de inductancia y de autoinductancia. Las ecuaciones las ecuaciones diferenciales que definen los campos eléctrico y magnético, ahora que tenemos esta modificación que realiza Faraday, son estas 4 ecuaciones que tenemos escritas acá. Esto es nuestro primer pasito hacia una generalización de la electrostática, ¿no? Antes, cuando no estaba este término, esto era un 0, teníamos un rotor nulo, teníamos la electromagnetostática, pero cuando permitimos que haya campos variables, campos magnéticos variables en este caso, tenemos esta modificación. La divergencia del campo eléctrico sigue estando dada por la ley de Gauss, es ρ sobre epsilon 0, pero ahora el rotor del campo eléctrico es menos la derivada temporal del campo magnético. Y por otro lado tenemos las ecuaciones de la magnetostática que me dicen que el rotor de B es 0, perdón, que la divergencia de B es 0, y que el rotor de B es mu 0 por J. Entonces, en el caso, ¿qué pinta tienen estos campos que genera la ley de Faraday, ¿no? Esta es la idea que quería discutir un poco. Porque ahora las ecuaciones diferenciales que me van a dar al campo eléctrico tienen 2 tipos de fuente diferentes, ¿no? Una es densidades de carga y la otra es campos magnéticos variables. Entonces es interesante considerar el caso en que ρ es igual a 0, ¿no? Porque en ese caso los campos eléctricos van a estar dados solamente por la ley de Faraday, por el campo magnético variable. Entonces, ¿qué pasa cuando ρ es igual a 0? Entonces el campo eléctrico va a satisfacer estas 2 ecuaciones diferenciales, la divergencia de E es 0, y el rotor de E va a ser menos la derivada temporal del campo magnético. Sí, voy a usar bastante esta abreviación. El gancho sub T de B es la derivada temporal del campo magnético, ¿no? Y es una derivada parcial porque el campo magnético depende tanto de T como de X y Z, ¿no? De las coordenadas espaciales. Entonces fíjense que esto también hace eco un poco en una pregunta que hacías, Lautaro, la clase pasada también, sobre el final. Decía, bueno, entonces ahora, si conozco uno de los campos, puedo calcular el otro. Bueno, un poco sí, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta situación, cuando ρ es 0. ¿Sí? Porque si tengo una densidad de carga, entonces tengo que resolver estas ecuaciones simultáneamente. Pero cuando ρ vale 0, como en este caso lo estamos considerando, sí estamos en la situación que vos planteabas, y entonces podemos decir, en este caso, si conozco el campo magnético, puedo calcular el campo eléctrico, ¿no? Porque tengo estas 2 ecuaciones, y estas van a ser las fuentes de campo. Pero bueno, tengo que resolver las ecuaciones, ¿no? Ahora, la buena noticia, fíjense, ¿a qué se parecen estas ecuaciones? ¿A qué les recuerdan estas 2 ecuaciones? Mírenlas un poco. Exacto. Claro, se parece a las ecuaciones de la magnetostática, ¿no? En magnetostática tenemos divergencia de B igual a 0 y el rotor de B igual a la corriente. Y ahora, con la modificación de la ley de Faraday, ¿no? Cuando ρ vale 0, tenemos la divergencia de E vale 0, y el rotor de E es esta cosa, ¿sí? Entonces, si identificamos este campo vectorial, ¿no? Menos la derivada temporal de B, lo identificamos con una corriente, entonces estas ecuaciones son idénticas a estas. Le cambio de nombre a las letras y son las mismas ecuaciones en realidad que tengo que resolver. Entonces lo bueno es que ya sabemos las soluciones de estas ecuaciones, ¿sí? Están dadas por lo que aprendimos en magnetostática.
podemos recurrir a las distintas formas de expresar las soluciones del campo magnético que conocemos, por ejemplo, la ley de Biot-Savart, ¿no? Sabemos que, dada la corriente J, el campo magnético es mu0 sobre 4pi por la integral de 1 sobre recursiva cuadrado, ¿no? Por el producto vectorial de J por R recursiva versor, ¿no? Integrado en el volumen en donde están esas corrientes. Eso me decía Biot-Savart. Pero también tengo la ley de Ampère, ¿no? Que es una versión a veces más compacta y más amigable para usar, que me dice que la circulación en un camino cerrado del campo magnético es mu0 por la corriente encerrada en ese camino. Bueno, ahora cambio B por E, y cambio J por menos la derivada temporal de B, ¿sí? Hay una constante mu0 que desaparece por el camino. Entonces las soluciones para este problema electrodinámico ahora con el campo magnético variable es que el campo eléctrico es menos 1 sobre 4pi, fíjense que el mu0 no lo tengo, por la integral de, ahora, la derivada temporal de B. En vez de J, tengo menos la derivada temporal de B. O en su versión integral voy a tener esta ley, ¿no? Que me dice que la circulación en un camino cerrado del campo eléctrico, ahora, ya no es más cero, sino que es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, este es el tipo de campos que uno va a tener. Los campos eléctricos se parecen a los campos magnetostáticos, ¿no? Es decir, son campos que rotan, que tienen líneas de campo que son cerradas, ¿no? El mismo tipo de campo. Entonces acá hay una aclaración que es muy importante y que quizá todavía les suene medio, no les termine de cerrar del todo y les suene medio raro, pero fíjense que al menos vamos a enunciarla y establecer de qué se trata esto. Fíjense que cuando aplicamos la ley de Faraday en la práctica, tenemos que lidiar con problemas en donde el campo magnético, por ejemplo, varía en el tiempo, ¿no? Tengo un B que es una función del tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos calcular campos magnéticos en situaciones estáticas. Es decir, para obtener el campo magnético, quisiéramos aplicar las leyes de la magnetostática como... hay un error ahí, a ver. Sí. Como estas, o estas dos, ¿no? La ley de Biot-Savart o la ley de Ampère, o las ecuaciones diferenciales que describen el campo magnético. O sea, eso es lo que sabemos hoy por hoy para calcular el campo magnético, ¿no? En función de las corrientes. Entonces, estamos en esa situación donde hay un conflicto, ¿sí? Los problemas en donde la ley de Faraday es relevante, hay campos magnéticos variables, y entonces no es rigurosamente cierto o correcto calcularlos usando las leyes de la magnetostática, ¿no? Que son válidas cuando las corrientes son estacionarias y los campos no son variables. Entonces lo que sucede en la práctica en realidad es que el error en que uno incurre cuando hace esta aproximación es pequeño, y entonces no es una mala aproximación en general, en muchas situaciones, calcular los campos magnéticos por la ley de Ampère, por Biot-Savart, y determinar el campo eléctrico a través de la ley de Faraday o la ley del flujo, usando esos campos que uno determinó de la magnetostática, ¿sí? Pero hay que estar atentos porque de repente uno se puede encontrar inconsistencias, ¿sí? Si hace esta aproximación, y lo que hay detrás de esas inconsistencias es que estamos haciendo esta aproximación, estamos aproximando los campos magnéticos como cuasi estáticos, se llama. Por eso esta aproximación se llama cuasi estática o cuasi estacionaria. O el régimen cuasi estático, lo van a ver en los libros. ¿Cuándo vale esta aproximación y cuándo se rompe? Bueno, la aproximación se rompe cuando
uno, los campos varían muy, muy rápidamente en el tiempo, o cuando estamos mirando puntos en el espacio muy lejanos a la fuente de los campos. ¿Por qué? Estas dos cosas son análogas. Bueno, acá está la relatividad detrás de esto, ¿no? O sea, esto tiene que ver con que las señales viajan a velocidad finita, de hecho vamos a ver que viajan a la velocidad de la luz, con lo cual, si yo estoy muy lejos, un cambio que haga en la distribución de corrientes o de cargas va a tardar mucho en llegar, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy calculando allá no va a ser rigurosamente cierto. O lo mismo, si estoy más cerca, pero los cambios oscilan o cambian muy rápidamente, ¿no? Entonces estoy en la misma situación, esencialmente. Todavía no me llegó la información y yo estoy calculando mis campos con una información vieja de dónde estaban las cargas y las corrientes. Entonces, en la mayoría de los casos prácticos, cotidianos, uno está lejos de estas situaciones, incluso en problemas que vamos a ver de corriente alterna, donde las corrientes oscilan muy rápidamente, muchas veces por segundo, quiero decir con esto, el efecto relativista no se llega a ver y la aproximación cuasistática es buena, ¿no? ¿Por qué? Y eso, la causa de eso es que la velocidad de la luz es tan rápida, ¿no? Con respecto a todas las cosas cotidianas que estamos acostumbrados. Bien, entonces vamos a introducir un nuevo concepto, una nueva idea que nos va a servir en la clase de hoy, en las que vienen, que es la idea de inductancia, ¿sí? Un poco como spoiler, la inductancia juega el rol que juega la capacitancia con respecto a las diferencias de potencial que aparecen, ¿no? Cuando uno tiene un capacitor, donde se almacena carga. En las inductancias, de alguna forma, se almacena corriente, ¿sí? Es un componente más dinámico, si quieren, pero juega un rol parecido, ¿sí? Entonces, para introducir esta idea de inductancia, vamos a suponer que tenemos dos lazos de corriente, yo los llamé acá C1 y C2, en el espacio, y por ambos, ¿sí? Son dos hilos conductores por los cuales puede circular corriente. Por ejemplo, por acá por C1 está circulando una corriente I1. ¿Ok? Y acá están dibujados medio deforme el dibujo, pero son los mismos lazos, donde estoy enfatizando un poco la relación geométrica de algunas cantidades que van a aparecer más abajo, ¿sí? Pero es el mismo dibujo en principio. Ahora, si hacemos circular una corriente I1, ¿no? Por el camino C1, esa corriente I1 va a generar un campo magnético, que voy a llamar B1, que tiene esta pinta del dibujo, ¿no? Por la regla de la mano derecha, para el campo magnético, si pongo el pulgar en la dirección de la corriente que está circulando por este circuito, en la dirección de I1, los dedos de la mano derecha me indican la dirección de las líneas de campo, ¿no? Entonces van a atravesar el camino C1 hacia arriba, como están dibujadas estas flechas. Entonces algunas de esas líneas de campo B1 van a pinchar, van a pasar por el circuito C2, ¿no? Van a pasar por adentro de este lazo. Por ejemplo, estas dos que tengo dibujadas acá. Algunas otras no, pero algunas sí, ¿no? Van a pasar por el circuito C2. Y eso va a generar un flujo magnético que vamos a llamar Φ2. ¿Ok? Entonces lo que queremos es encontrar una expresión y tratar de entender cómo se relacionan estas cosas para el flujo, ¿no? A través de este camino C2, el flujo Φ2, debido a ese campo B1 que tengo debido a la corriente I1. ¿Ok? Y lo vamos a escribir de una manera muy, muy general, muy, muy general. Si bien el problema que está acá no es, circuitos pueden tener cualquier forma y cualquier orientación. Vamos a ver que se puede decir algo, parece mentira que uno pueda decir algo sin especificar ningún detalle de cómo son estos circuitos.
Entonces lo primero que hacemos es escribir la expresión para B1 que me da la ley de Biot-Savart. ¿Sí? B1 en el espacio, ¿no? En función de R, va a ser mu0 sobre 4pi por I1. Acuérdense que cuando tenía la ley de Biot-Savart para un hilo de corriente, la corriente estacionaria salía afuera de la integral, porque era constante en todos los puntos, entonces sale I1 por la integral en el camino C1 de el producto vectorial del diferencial de L1 por R recursiva versor dividido R recursiva cuadrado. ¿Ok? Esta es la ley de Biot-Savart. Y fíjense de paso que acá, lo acabo de mencionar, pero déjenme enfatizar esto porque acá es donde uno está metiendo la cuchara. ¿Sí? Este I1 es una corriente estacionaria, por eso la saqué de la integral. ¿Tá? Entonces, acá estamos haciendo esta aproximación cuasi estacionaria, porque dentro de un momento vamos a considerar cómo la ley de Faraday se aplica usando este campo que escribimos con la ley de Biot-Savart. Entonces, en esa expresión, calcular el campo B1 de manera explícita me implica conocer o especificar quién es C1, ¿no? Porque tengo que calcular esta integral, C1 y C2 en realidad, ¿no? No, todavía no. C1. Y pero lo que sí podemos decir, lo que sí está claro, es que sea que valga esta integral, que puede ser complicada o no, pero que va a depender de la forma de los circuitos, cualquier cosa que valga, el campo B1 va a ser proporcional a la corriente I1, ¿no? Lo vemos en la expresión del campo que me dice Biot-Savart. Entonces, cuando miramos el flujo Φ2 que atraviesa la espira C2, ¿no? Ahora tengo una expresión para B1, sé cuánto vale B1 por acá, quiero calcular el flujo Φ2 a través de este camino C2. Es decir, cuántas líneas de campo atraviesan este camino, esencialmente, o cuál es la densidad de líneas, ¿no? Entonces ese Φ2 va a ser la integral de superficie de B1 diferencial de C2, en una superficie de C2 que tiene como borde el camino del segundo circuito. Ahora, este B1 va a ser el que está dado por la ley de Biot-Savart, entonces puedo enchufar acá adentro esta expresión para B1, y de nuevo vemos que ahora Φ2 también es proporcional a la corriente I1, ¿no? Porque voy a tener acá esta expresión, y de nuevo I1 sale afuera de las integrales, y lo que obtengo es que Φ2 es, como está escrito acá, proporcional a la corriente I1. Entonces uno puede escribir esta relación. Puedo escribir a Φ2 como una constante por I1, si son proporcionales. Esta constante, que acá llamé M sub 2, 1, es lo que vamos a llamar inductancia mutua entre estos dos circuitos. ¿Sí? Pero fíjense que me da una relación muy, muy sencilla entre el flujo que va a haber en uno de los circuitos debido a la corriente en el otro. Están relacionados por una constante. Ahora, si escribimos el campo en función del potencial vector, ¿no? B1 lo escribimos como el rotor de A1, esto es una vuelta de tuerca sobre esta relación. Fíjense, el flujo Φ2 lo podemos escribir, ¿sí? El flujo va a ser la integral de B1 en diferencial de C2 sobre la superficie de C2. A B1 lo escribo en función de su potencial vector como el rotor de A1. Y ahora uso el teorema de Stokes en esta integral, y a esta integral de superficie de un rotor la escribo como una circulación en el camino que es el borde de la superficie del vector A1, ¿no? Por un diferencial de L2, que es el del caminito del segundo circuito. Entonces Φ2 resulta ser la circulación del potencial vector A1, que también es una linda expresión. Pero, como además
conocemos la expresión de A1 del potencial vector para un hilo de corriente, para esto se tienen que remontar a la clase en donde introdujimos el potencial vector, habíamos visto que satisfacía, ¿no? O sea que lo podíamos escribir de esta manera, una especie de ley de Biot-Savart para el potencial vector. Lo que tenemos es que A1 es mu0 sobre 4pi por I1 por la circulación en el camino C1 del diferencial L1 dividido R recursiva, ¿sí? Esto, si no se acuerdan, porque ya pasó un tiempito, vayan atrás en el apunte y refresquen un poco de dónde venía esta expresión. Entonces, esto lo podemos enchufar acá, ¿no? En la ecuación para Φ2, y Φ2, fíjense, ahora queda mu0 sobre 4pi por I1, que es esta parte, por una integral sobre el camino C2, diferencial L2, ¿de quién? De esta otra integral, la integral sobre el camino C1 de 1 sobre R diferencial L1. Y si uno reacomoda un poco las cosas, fíjense qué lindo lo que queda. Saqué factor común I1 fuera de todo el corchete este, me queda mu0 sobre 4pi, y esta circulación doble, ¿no? La circulación sobre C1 de la circulación sobre C2, de 1 sobre R recursiva, por el producto escalar de los diferenciales de L, diferencial de L1 y diferencial de L2. Esto es lo que quería graficar en esta figura de acá arriba, ¿no? Esa integral doble es una doble circulación, por un lado en el camino C1 del diferencial de L1 y por otro lado en el camino C2 del diferencial de L2, y R recursiva es la posición relativa de estos dos puntos, ¿no? Bien. Entonces, volviendo a esta relación, Φ2 es M21 por I1. Ahora tenemos que Φ2 es este corchete por I1. Entonces, M21 está dada por esta expresión, ¿sí? Eso se llama fórmula de Neumann. Y además de que es bastante bonita, ¿no? Y simétrica, en realidad en la práctica no es que sea muy útil porque uno tendría que calcular estas integrales, que pueden ser complicadas si estos caminos son cualquier cosa que sea. Pero lo interesante de esto es que como el producto escalar es conmutativo y las integrales también las puedo intercambiar, M21 va a ser igual a M12. ¿Sí? O sea, si yo ahora pienso en el problema opuesto, en donde pongo una corriente en el circuito 1, en el circuito 2, y calculo el flujo en el 2, en el 1, perdón, entonces la constante de proporcionalidad va a ser la misma, ¿sí? Gracias a esta relación tan simétrica. Por eso la inductancia mutua se le omiten esos índices y directamente se llama M. ¿Sí? La inductancia mutua de un circuito sobre el otro es la misma que del otro sobre el 1, y la llamamos M. Y una forma muy general de calcularla sería esta, aunque en la práctica vamos a ver que no es lo más habitual. Entonces, lo que quiere decir esto es que si hacemos circular una corriente I por el circuito C1, el flujo a través de C2 va a ser el mismo que el flujo a través de C1 si hacemos circular la misma corriente I sobre C2. Y esto es asombroso, ¿no? Porque estos circuitos, como decía, son arbitrarios en su forma y orientación. Uno podría ser muy chiquito y el otro muy grande, o viceversa, y estar orientado como a ustedes se les ocurra, y sin embargo vale esto, ¿no? Que está enunciado acá. Entonces eso es algo muy importante a tener en mente a la hora de calcular estas cantidades, ¿sí? Porque a veces un problema resulta muy complicado
ejemplo, calcular el flujo en el circuito C2 debido al circuito C1 puede ser un problema complejo, pero al revés ser un problema muy sencillo. Y entonces, si resuelvo el inverso, tengo resuelto el directo también, ¿no? Es un truco que a veces se usa. Ahora veo que hay una pregunta en el chat, ahora vamos ahí. Una observación más. Otra consecuencia que tiene esta expresión, la fórmula de Neumann, fíjense, es que queda patente acá que esta cantidad m depende solo de la geometría, ¿no?, del sistema. Depende de quiénes sean estos caminos, de cómo estén orientados, de qué tamaños tengan, porque lo único que estoy haciendo es recorrer esos caminos y pesando, ¿no?, las contribuciones como 1 sobre r recursiva, que me da la posición relativa, ¿no? El 1 sobre r recursiva me dice la posición relativa de cada pedacito. Bien, a ver qué decía la pregunta. Esa relación de A1 no solo para un hilo de corriente. Ah, era de hace rato esto. Te referís a esto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Estamos pensando en dos hilos de corriente acá. Dos circuitos que son dos caminos. No sé si eso responde a lo que preguntabas ahí o sí. Sí, estamos pensando en dos hilos, en dos caminos cerrados de corriente, dos circuitos. Bien, entonces vamos a ver que hay otra cosa, en M12 recursiva no estaría definida al revés. Fíjate que aparece el módulo, ¿no?, de recursiva, que es la distancia entre el punto de un circuito que estoy recorriendo y el punto del otro circuito en donde estoy multiplicando el otro diferencial. Habría que traquear un poco hacia atrás de dónde viene esta recursiva, pero de dónde la estamos trayendo, pero sí, es la distancia, digamos, no el vector. Entonces, esta cuestión de la inductancia mutua tiene además de que permite formular de forma muy concisa, ¿no?, y bonita la relación entre flujo y corrientes, cuando uno tiene varios circuitos, en realidad tiene una importancia práctica muy grande, ¿sí? Porque, sobre todo cuando uno tiene corrientes variables, en circuitos ahora físicos reales, esto juega un papel fundamental, vamos a ver. Entonces, lo que va a entrar ahí es la ley de Faraday, ¿sí? Ahora, supongamos que ahora variamos la corriente I1. Y acá es donde embarramos la cancha, ¿no? Está claro, porque vamos a variar la corriente I1, pero todo esto que calculamos era usando la ley de Biot-Savart, que vale en magnetostática, ¿ok? O sea que atenti, ahí. Entonces variamos la corriente I1, quiero decir, es una aproximación esto, ¿no? Variamos la corriente I1 y el flujo, Φ2, va a variar con el tiempo, porque va a variar el campo producido por la primera espira. Entonces, se va a inducir una FEM en el circuito C2, que la vamos a llamar epsilon2, que va a ser menos la derivada temporal de Φ2. Entonces esto es menos la derivada con respecto al tiempo. Usando la inductancia mutua la podemos escribir como m por I1, ¿no?, el flujo Φ2. Como m es una constante geométrica, sale afuera y me queda menos m por la derivada temporal de la corriente, ¿no? O, si quieren, menos m por I1 punto. Entonces, esto, fíjense, me da una expresión bien compacta que me dice cómo es la FEM inducida en un circuito debido a un cambio en la corriente en el otro. ¿Está? En un caso muy general, o sea, si yo conozco esta constante, y esto depende solo de la configuración geométrica, como decíamos, entonces para cualquier corriente que yo introduzca y varíe en uno de los circuitos, sé que
fuerza electromotriz se induce en el otro. Bien, esta observación aclara esto que estoy aclarando paso a paso, ¿no? De que estamos usando la aproximación cuasiestática que habíamos mencionado, ¿sí? Ya que estamos usando la ley de Biot-Savart y ahora estamos variando la corriente. Bien. Yo creo que es el momento ideal para hacer una pausa, porque nos falta un buen ratito todavía, pero ya hace rato que empezamos, así que propongo eso, son -10, hagamos un break acá y volvemos en 10 minutos. ¿Dale?